Bienvenidos y bienvenidas a todas al podcast de Mundo Psicólogos, un espacio donde exploramos temas de salud mental y bienestar emocional. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre un tema que nos afecta a todos, la ilusión del control. Muchas veces buscamos controlar todo a nuestro alrededor para sentirnos seguros y protegidos, pero ¿realmente esto nos ayuda a disminuir la ansiedad? Para hablar de ello, hoy contamos con Sabrina Burgos, psicoterapeuta especializada en gestión emocional, ansiedad, miedos, fobias y crisis vitales. Hola Sabrina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Hola Esther y hola a todas las personas que nos estén escuchando por ahí. Un placer estar aquí. Ojalá podamos echar un poquito de luz y sobre todo abrir preguntas y reflexionar sobre este tema que es tan importante y nos afecta tanto en el día a día, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sabrina, para empezar me gustaría preguntarte, ¿qué significa realmente la ilusión de control y cómo se relaciona esta ilusión del control con la ansiedad y con el miedo? Vale, es una pregunta súper interesante porque, bueno, para empezar ya cuando hablamos de ilusión de control, en la misma definición estamos hablando justamente de un engaño, ¿no? Porque Mm, ilusión viene de ilusio, ¿no? Viene de esto. En una de sus acepciones lo más importante es destacar esto, que estamos hablando de un engaño. Mientras tengamos claro esto, que al final nos estamos engañando, hay que tener en cuenta que todos y todas nos autoengañamos. Es algo intrínseco del ser humano por cómo funciona nuestra mente. mm. Vivimos a base de creencias, de autoengaños, y esto no es que esté mal, es al fin y al cabo una forma de sobrellevar nuestra realidad, nuestro día a día, lo que hablamos, ¿no? Siempre de la incertidumbre, lo caótico que resulta el mundo para los seres humanos. Al final intentamos darle sentido, darle un orden a ese caos, poder más o menos tener como un poquito una estructura, y por eso nuestro cerebro siempre tiende a estar comparando, asociando, estructurando, etiquetando. A todo le queremos poner un nombre, una etiqueta. Y esto en muchas ocasiones alivia, pero en otras es como que nos olvidamos, sobre todo cuando nos olvidamos de que nos estamos haciendo un autoengaño y entramos más del lado de la rigidez, es cuando en lugar de calmar nuestra ansiedad, de que esa ansiedad que aparece ante un momento, una situación de incertidumbre, la quiero calmar con ese control, y en lugar de lograr calmarla es un alivio momentáneo, pero luego el exceso de control me hace perder el control. Y eso es lo que me gustaría un poquito hablar hoy, ¿no? Porque al fin y al Totalmente. cabo lo que decimos, y hasta ahí más o menos vamos bien, quizás es mucho No, para no, 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 comenzar, total. pero No, 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 no. De hecho, has hecho como ¿cómo decir? Como una visión general de lo que es el programa. Y realmente ahora iremos desgranando un poquito a poco, juntas, todas estas patas de esto que dices que me parece súper interesante y has tocado temas muy importantes. Y me gustaría, de hecho, al hilo de lo que acabas de comentar, preguntarte, porque muchas personas en estos momentos, ¿no? Vitales de incertidumbre sienten esa necesidad, como tú has dicho, de control, ¿no? De controlar, pero no solo a ellos, sino todo lo que pasa a su alrededor. Me gustaría preguntarte si esto realmente es una estrategia consciente que utilizamos o es más bien un mecanismo de defensa que tiene la persona para poder sentirse en calma o aterrizar, ¿no? Un poco, como comentabas. bien. Mira, es súper importante desde este punto. Yo lo que me pararía a pensar es, primero, que el control en sí no es algo malo en sí mismo. ¿Sí? Hay Vale. que quitar el tema de que "Ay, no se puede controlar". No. Volvemos a decir, al final es una necesidad de nosotros como seres humanos para Mm. no sucumbir en el caos de la vida y no angustiarnos con toda esa incertidumbre, que al final todos sabemos que en el fondo tenemos la seguridad de que no controlamos nada. Muy, muy en el fondo, por Total. más que lo queramos dejar, yo creo que todos sabemos y nos manejamos con un poco esa angustia, ¿no? De decir, "Pf, en realidad no sé lo que pasará", ¿no? Y para Total. tapar eso, ante ese miedo a la incertidumbre y más, un poquito más allá, el miedo a la muerte, ¿no? El miedo a ese gran misterio que todos sabemos con certeza que va a suceder, pero no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni en qué momento, ni de qué manera. Entonces es angustiante, no sabemos qué pasa después, ni qué nos pasa cuando nos morimos. Todo ese miedo mayor, digamos que es el miedo a la muerte, que se va luego ramificando en otras cosas de la vida, sería muy difícil de llevar, ¿no? Si no intentamos controlar pequeñas cosas en nuestro día a día. Entonces, el control en sí mismo no tenemos tampoco que demonizarlo y pensarlo como algo malo en sí mismo, pero lo Mm. que sí nos sucede es,
que cuando empezamos a querer controlar cosas que no están bajo nuestro control y cuando este control se vuelve rígido, se vuelve excesivo, ahí es donde empezamos a correr peligro, porque eso que en una primera medida era una solución que estábamos poniendo en práctica, que Mm, puede incluso en principio ser consciente, yo digo, vale, me está pasando esto, ¿no? Por ejemplo, hay una amenaza de que va a cerrar la empresa, no sé si me voy a quedar sin trabajo, por ejemplo. O algo que sucede mucho, tengo que hacer una exposición en público y entonces me da un poco de vergüenza y no sé cómo va a ir, no sé qué va a pasar, no sé si me ven bien o no. Entonces empiezo a intentar controlar. Y, por ejemplo, intentando controlar nuestras reacciones fisiológicas, supongamos, ¿no? Me pongo colorada, hoy sé que me voy a ruborizar. Intentando no ruborizarme, activo mi sistema de tal manera que es en ese control, controlando lo que naturalmente sucede, porque el cuerpo y las reacciones fisiológicas no se pueden controlar, es en ese intento de control que al principio parecía, ¿no? Que bien, porque bueno, relájate, respira, intenta no ponerte colorada. Intuitivamente parece que esto puede funcionar, me da como un alivio al principio de que, vale, está bajo mi control, pero como no está bajo mi control, lo que termina sucediendo es que me pongo aún peor. Porque totalmente. ante ese recordatorio de relájate, venga, no pasa nada, mi cuerpo reacciona de, uff, si me estoy diciendo esto porque algo pasará, ¿no? Porque algún peligro hay. ¿Sí? Y es cuando leo esa amenaza que puedo poner en un principio intentos de control como solución, pero esa solución es la que luego construye el problema. ¿Sí? Esto lo vemos muy claro con los ataques de pánico. Cuando hay Totalmente. ansiedad, intentando bajar esa ansiedad, empezamos, venga, respira, ponte tranquila, no se tiene que notar. Intentamos, por ejemplo, el corazón es un órgano que va por su cuenta maravillosamente. El corazón late, está ahí Mm. para latir. Básicamente, si yo intento intervenir en algo natural, como es el latido de mi propio corazón, reduciendo los latidos, uy, tengo que parar, ¿qué va a pasar? Y que esa naturaleza va a ir por su cuenta, yo voy a sentir que no tengo ningún control sobre eso y ahí es donde resulta la paradoja, digamos, psicofisiológica, que es cuanto más intento controlar las reacciones de mi propio cuerpo, más se me va de las manos. Y ahí es donde lo que primero parecía que me iba a dar un alivio, Sí. luego se convierte en el problema y más 100%. ansiedad siento. ¿Sí? 100%, al final es como literalmente como un círculo, ¿no? Es decir, estoy en este punto, intento controlar, pero regreso al mismo porque esto mismo es lo que me está provocando y me está llevando a esto. Sabrina, ¿y por qué crees que nos cuesta tanto dejar ir las cosas, ¿no? ¿Qué relación tiene esta ilusión del control con la dificultad de aceptar que la incertidumbre está ahí y que siempre va a estar ahí y va a formar, como tú bien has dicho, parte de nuestra vida? Bien, porque bueno, evolutivamente aprendimos a intentar gestionar esta incertidumbre para bueno, planificar ciertas cosas y no morirnos. Básicamente, cuando uno, que estamos hace millones y millones de años intentando, que esto también es algo del hombre moderno, ¿no? Que Mm, tenemos esa ilusión del conocimiento exacto, que la medicina, la ciencia, lo vamos a saber todo y no caemos en cuenta de que en realidad cuanto más sabemos, más nos damos cuenta que desconocemos, por un lado, y que aunque total. aprendamos mediante la ciencia y demás a cómo funcionan ciertas cosas, como por ejemplo, o la causa, ¿no? Bueno, vale, un huracán. Sí, sabemos la naturaleza, cómo al final cómo podemos llegar a tener una dana o un Mm, huracán o problemas así a nivel catástrofes naturales, ¿no? Vale, sí, sabemos que pasa esto, lo siguiente, sí, y aún así no lo podemos evitar. Entonces, total. esto es muy angustiante para el ser humano, ¿no? Entonces, no es tan fácil decir, bueno, dejar y aceptar la incertidumbre. Necesitamos poder, para Ya, vivir es mi día a complicado. día y sobrevivir, tener esa cuota de, vale, tengo este terrenito, mi metro cuadrado bajo control. Y ahí está la clave. No en decir soltar, porque ahora está mucho, y perdón que voy a ser un poco dura con esto, pero no, tenemos esta cosa muy hoy en día happy flower y de lo positivo y pensar en positivo y confiar y soltar y soltar. Y claro, esto nos aterra. Ninguna Ya, persona que esté acostumbrada a, en su día a día, intentar controlar, le puedes vale, decir suelta y tranquilamente va a soltar, ¿no? Y porque totalmente. caemos en la angustia de, no puedo soltar. Y de hecho, una persona que suelta del todo, en exceso, y ahí volvemos con que al final el veneno está en la dosis. No se trata de que el control es malo en sí mismo, porque tampoco el soltar es bueno en sí mismo. Una persona que suelta todo
es una persona que puede caer en rendirse. Y cuando renunciamos y nos rendimos, podemos caer en que nuestra autoestima empieza a estar mermada, porque si yo no hago y no acciono y no veo qué cosas están un poquito bajo mi control para accionar sobre eso, al final no puedo ver de lo que soy capaz. Y si no puedo ver de lo que soy capaz, no puedo probar mis propios recursos ante determinados desafíos y demás, es que mi autoestima obviamente que va a decaer. Y no solo va a decaer mi autoestima, si sigo en esa línea de soltar y renunciar, caigo en una indefensión aprendida y caigo en una depresión. Y al final la depresión tiene que ver con esto, con renunciar a las cosas de la vida. Y si yo pienso, tengo que soltar y soltar y nada depende de mí, una persona puede caer en una depresión. No todo el mundo se toma el soltar como qué libre soy y qué bien, ¿no? Entonces, Sí, ni el control es malo 100%. ni el soltar es bueno. Esos son los extremos, control excesivo y si soltamos de manera excesiva, también soltamos la vida. Totalmente. Al final, creo que esto que hablas es muy interesante porque muchas veces, em, al sentir que necesitamos controlar o que, como bien has dicho, dejamos el control absoluto, en plan soltamos de golpe, nos podemos volver como eso, como demasiado, no sé si decir dejados o como que no realmente no afrontamos las cosas y por el contrario, en caso de querer controlar mucho, nos volvemos súper rígidos, perfeccionistas. Al final, esto pueden llegar a ser patrones, ¿no? De comportamiento y cómo podemos nosotros, desde ese punto, identificarlos y trabajarlos, pues, para flexibilizarnos en caso de perfeccionismo o para enfocarnos en caso de haber tomado la decisión de soltar eso, como bien dices, ¿no? Ujú. Bien, perfecto. Mira, ha dicho una palabra clave que en salud mental, bueno, y en la vida creo yo es clave, que es flexibilizar, la flexibilidad. Esto es el criterio para mí que tiene que estar siempre presente para darnos Ujú, cuenta cuándo podemos estar del lado de lo patológico y cuándo no. Siempre que estamos del lado de lo rígido, que ahí es donde vos decías la palabra patrones, ¿no? Cuando uno entra en este círculo vicioso del que hablábamos antes, intento solucionar y cuanto más pongo en práctica esas soluciones, por ejemplo, el control como una solución única, porque cuando hablamos de estrategias de afrontamiento o del lado de la terapia breve estratégica, hablamos de soluciones intentadas, que es un poco ujú, parecido a las estrategias de afrontamiento que se puede hablar desde otras corrientes como la cognitiva conductual y demás. Pero hablamos de lo mismo, ¿no? De qué cosas ponemos en marcha, qué recursos y qué intentos de solución para resolver nuestros problemas. Y muchas veces, como vamos contra natura, y ese intento de solución lo que hace en realidad es ir en contra de la naturaleza, cuando se vuelve rígido, cuando insistimos en eso, aunque no nos esté funcionando, hay que pensar, porque uno puede ver de afuera y decir, ¿cómo esta persona insiste en eso? Insiste en estar con esta persona que le hace mal, o insiste en estar en este trabajo que le hace mal, o insiste en seguir intentando controlar sus reacciones fisiológicas cuando cae una y otra vez en ansiedad extrema y ataques de pánico, ¿vale? Pero porque esa persona en ese momento siente que le está funcionando, siempre cumple alguna función. Lo que hay que mirar es si realmente es una funcionalidad del lado de lo saludable o estamos intentando mantener un equilibrio que es una homeostasis del sistema, que homeostasis quiere decir esto, ¿no? El equilibrio en el cual entran los sistemas, que a veces no es saludable. Pero como ya encontramos ese equilibrio, preferimos quedarnos ahí que intentar el cambio. Por eso somos tan resistentes al cambio. Todos los seres humanos nos resistimos y esto hay que tenerlo en cuenta. Y no hay que ver como, ay, qué mal esa persona se resiste al cambio. No, todos los seres humanos nos vamos a resistir al cambio y por eso hay que ser estratégicos al momento de ir generando esos cambios. Cuando alguien viene a la consulta, mi trabajo y el de los psicólogos y psicólogas en general tiene que ser este, el poder saber usar esa resistencia a favor de lo que está sucediendo, saber que esa resistencia va a estar y en base a eso vamos a ir accionando estratégicamente para poder bajar un poquito la resistencia y que esa persona pueda ir generando cambios, pero poco a poco. O sea, no va a venir una persona que por exceso de control ha llegado a tener un trastorno obsesivo compulsivo, porque la manía de control y creer que puedo controlarlo todo en mi vida me puede llevar a un trastorno obsesivo compulsivo. Y todas las personas somos vulnerables a esto, ¿eh? No nos creamos que aquel tiene TOC y que no, ¿por qué? Porque basta con que podamos poner una causa-efecto, que en esto también tenemos mucho la tendencia de buscar una causa ¿no? Y que esa causa genere solo un efecto, y en realidad el ser humano somos súper complejos y en la vida no hay causa-efecto de esta manera, ¿no? Pero tenemos esa tendencia, esa ilusión también de que hay una causa, un efecto. Y entonces las personas que terminan con
construyendo un trastorno obsesivo compulsivo, muchas veces empiezan por estas cosas pequeñitas, por el me puse este suéter porque me va a dar suerte en el examen, y entonces luego apruebo el examen y ya no me puedo quitar ese Y suéter. lo vinculas, Entonces, claro, total. que todos tenemos estas pequeñas cosas de, ay, esta camiseta hace que me tal, porque me hace sentir más cómoda. ¿Dónde está el problema? Cuando ya no me puedo quitar ese suéter. Cuando ya necesito sí o sí el suéter rojo y no me lo quito y lo llevo primero al examen y luego entonces lo llevo a la entrevista de trabajo y luego siento que si no tengo ese suéter puesto, ya me va a ir mal. Cuando yo asocio esas dos cosas y lo dejo de manera rígida, ahí en la rigidez, volvemos a esto, en la rigidez está lo patológico. Siempre que pensemos en algo rígido, ¿no? Un árbol, cuando está súper, súper rígido, ¿qué pasa? Al no tener flexibilidad viene un viento fuerte y te quiebra. En cambio, cuando tenemos esos árboles que más o menos con el viento se dejan ir y venir, Total. es más probable que ese árbol aguante un viento fuerte. 100%, 100%, Sabrina, totalmente. Al final es muy importante. Yo creo que es algo que, como tú bien has dicho, cuesta mucho hacer este trabajo, ¿no? Conocimiento de uno mismo y entender que la flexibilidad es importante ya no solo en el control, sino un poco en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Vivir con esa rigidez al final no nos permite movernos. Si tú no te mueves, no se produce el cambio. Entonces es un círculo, volvemos a lo mismo de inicio, es un círculo de constante y de no salir de estas situaciones. Sabrina, me gustaría preguntarte, ¿hay alguna forma de encontrar el equilibrio entre sentir que tenemos el control y aceptar que no podemos controlar todo? Sí, a ver, para esto es muy importante que como seres humanos podamos ver primero esto que hablábamos, ¿no? Que al final tenemos nuestra imaginación y tenemos un montón de capacidades cognitivas que nos llevan a poder predecir un futuro, a poder intentar prevenir, tomar Mm, ciertos, ¿no? Anticipar amenazas y peligros. Pero ¿qué pasa? Al final es un arma de doble filo. ¿Por mm, qué? Porque no todas esas amenazas y peligros que anticipamos son reales. No todas van a pasar, de hecho está comprobadísimo que la gran mayoría no van a suceder jamás. Somos el único ser, como seres humanos, los únicos que podemos preocuparnos por cosas que jamás van a suceder, gracias a esta gran imaginación que tenemos. Y lo peor es que muchas veces en ese mundo de la imaginación es tan amplio y tan infinito que no solo podemos imaginar amenazas increíbles, ¿no? Y que uno dice, wow, o sea, ¿hasta dónde puedo llegar con el mundo de la imaginación y la fantasía? Sino que además muchas veces magnificamos esas amenazas y minimizamos nuestros recursos. Porque al mm, quedarnos también en el mundo del pensamiento, todo es buah, posible a nivel amenazas, pero no ponemos a prueba nuestros recursos, porque al no ver un problema real y concreto y ver las acciones que puedo llevar a cabo para poder solucionarlo, ahí es donde puedo ver los recursos, ¿no? Que tengo. No, me quedo en el mundo de la imaginación. Y ahí los problemas pueden ser enormes, las amenazas pueden ser gigantes, como cuando un niño tiene miedo a un monstruo y a un fantasma, ¿no? El monstruo totalmente. es gigante. Cuanto más le decimos, no, no pasa nada, tú no te preocupes, que los monstruos no existen, más el niño piensa que el monstruo es, y enciende la luz, porque en la oscuridad me lo imagino y es enorme. Entonces, Totalmente. hasta que no hago que ese niño se acerque, intente tocar ese fantasma, tocar ese monstruo, poder Totalmente. hablar de eso, poder ponerle un nombre, no se va a hacer más pequeño. Y esto nos pasa en nuestra cabeza todo el tiempo. Necesitamos ver los recursos. Al niño no hay que decirle que el monstruo no existe. Hay que dejar que hable de ese monstruo y que le ponga una peluca y que le ponga un sombrero y que empiece a tocarlo más de cerca porque ahí es cuando se desvanece. Y esto nos pasa lo mismo en el día a día. Entonces, una de las cosas es poder ver que somos capaces de afrontar ciertas cosas, pero primero es bajar un poquito a lo concreto, qué problema real, o sea, convertir esa amenaza que parece enorme en un problema que podamos construirlo como un Concreto. problema concreto, ¿sí? O en un objetivo concreto que sea medible, que sea alcanzable, poder definir bien ese problema, bueno, ¿cómo funciona este problema? ¿Cuándo sucede? ¿Cómo sucede? ¿Con quién sucede? ¿Cuándo me siento así? ¿En qué momento? ¿Cuándo no me siento así? Para poder ver en qué momento yo hay una excepción a eso y ver qué recursos tengo en ese momento que no me estoy sintiendo así. Definir bien ese problema y a partir de ahí ver qué estoy intentando hacer para solucionar. ¿Sí? Como cuando tenemos una herida y ponemos crema, no ponemos crema, estamos 2 semanas poniendo crema, está peor, está peor. O sea, lo primero es dejar de ponerte esta crema, dejar de hacer eso que estoy intentando, porque quizás es la crema la que te está irritando, porque no era una crema adecuada para eso. Quizás la herida necesitaba aire, agua y que la dejes curarse sola, por ejemplo. Totalmente. Sí, sí, sí.
¿sí? No tenemos que intervenir controlando. Ahí es donde a veces decís, no, no es la crema que le tengo que poner, es dejar que tome aire, mantenerla limpia simplemente y dejar a ver qué pasa, ¿sí? En Totalmente, momentos. Es crucial ver cada situación. A veces nos olvidamos de esto e intentamos con el mismo martillo arreglar todo. Y darle al clavo, y darle a la pared, y darle al tornillo, y darle... Ojo, a veces no, tengo que dejar el martillo y agarrar un destornillador, porque es un tornillo, no es un clavo. totalmente de Entonces, acuerdo. es un poco esto, es parar y decir, vale, primero concretar, ponerle nombre, si hay un miedo, ponerle un nombre a ese miedo, definir el problema, definir el objetivo y a partir de ahí elegir el primer paso, pequeñito. Y esto es súper importante, porque muchas veces nos ponemos esto, ¿no? Soy muy controladora, entonces mi cuñada me dijo que tengo que soltar, porque ella fue a un retiro y espiritual y meditó y soltó y está a la mar de bien, está libre y se siente, y a mí como persona que vengo acostumbrada a controlar, No esto me te, aterra. Y si me aterra soltar, no voy a poder soltar como mi cuñada, porque yo no soy mi cuñada. totalmente de Entonces, acuerdo. quizás a mí no me va bien, ¿sí? Entonces, Totalmente, esto es conocernos, ver, vale, vengo con este patrón de intentar controlarlo todo. No puedo de repente, vale, listo, ahora, ¿no? Me tiro a, soy hippie y ya no controlo más nada, porque esto no es un objetivo viable, totalmente. Al ¿sí? final, yo creo que también parte de lo que bien has dicho es que cada persona tiene su propia experiencia y lo que a otra persona le sirve, a uno mismo no tiene por qué. Yo creo que al final, yo creo que esto también es mismo lo que veis en cada día en consulta. Cada persona necesita una atención completa y absolutamente personalizada a su caso. Entonces, Sabrina, me gustaría preguntarte qué prácticas se pueden usar desde la terapia o sueles usar desde la terapia para ayudar a estas personas que llegan a consulta con esta necesidad de control, ¿no? Y de no saber qué hacer con la incertidumbre. Mira, para esto podemos tomar, si te parece, como un ejemplo bastante concreto, porque podemos Mm, hablar en muchas áreas de la vida y en muchas cosas el intento de control, como en vale, exceso puede hacer, ¿no? Perder el control, ok, pero voy a pensar en un caso, y esto, por ejemplo, les invito a leer el libro No te comas el coco de Julia Pascual, que es vale, genial porque ella cuenta muchos casos prácticos desde la terapia breve estratégica, que es uno de vale, los enfoques que más utilizo en la práctica, porque evaluamos esto, ¿no? Cómo funciona el problema, intentamos bloquear esas soluciones intentadas y lograr que se solucione el problema en el menor tiempo posible de una manera eficaz. Por ejemplo, ella trabaja mucho en el tema de los pensamientos, ¿no? De cómo mucha gente llega a consulta muy, muy angustiada porque tiene lo que son fobias de impulsión, pensamientos de que se puede hacer daño a sí misma o hacer daños a otros. Y esto tiene que ver con que nuestro cerebro al final es una máquina de generar pensamientos. Así como antes dije, el corazón late y está hecho para eso, para latir y para bombear sangre, y yo no puedo intervenir y decirle al corazón, ahora late más despacio, ahora late más rápido, ahora porque en la que quiero intervenir y vea que el corazón va como quiere, más total, nerviosa me pongo y más rápido va a ir ese corazón, porque si me pongo nerviosa se activa para que yo pueda hacerle frente a lo que yo considero que es una amenaza, ¿no? Si yo considero que es una amenaza que el corazón me vaya rápido, ya activo mi eje de estrés y entonces el corazón va a ir más rápido. Entonces justo genero el efecto exactamente contrario al que quiero generar. En el caso de los pensamientos pasa lo mismo. Mi cerebro es una máquina de generar pensamientos entre 6.000 y 60.000 al día constantemente, solo que no somos conscientes de la gran mayoría. Los pensamientos van pasando y bueno, ahora, además, más del 80% suelen ser de carga como más negativa. Como estamos entrenados a ver peligros y amenazas y demás para protegernos, que es lo que hablábamos antes, al final es un mecanismo de defensa, en el sentido de, vale, si puedo ver los peligros, puedo prevenir y puedo actuar para eso, y ahí estamos del lado de la preocupación, pero que si no paso a ocuparme de nada sirve la preocupación, ¿no? Y hay gente que está muy enganchada a la preocupación, hay que decirlo, que ya se ve como, ay, no, que yo me preocupo porque así tengo todo, tal, y luego, entonces le parece que está bien preocuparse, porque ¿qué tipo de madre soy si no me preocupo por mi hija? El problema es que, aunque nos preocupemos y nos repreocupemos por nuestra hija, si no hacemos nada o no podemos hacer nada porque no es trabajo, nuestro control lo que ella haga en una fiesta, aunque esté en mi casa preocupándome toda la noche, es que no me sirve de nada. Y ese es el gran problema. No preocuparse, sino el no usar la preocupación como, ¿vale? Un mecanismo para decir, vale, me preocupo, apunto, me preocupo por esto, ¿vale? ¿Cuál de estas cosas que estoy preocupándome, cuáles están bajo mi control y puedo intervenir? Esta y esta, ¿vale? Entonces intervengo.
paso a la acción. Y esta es una de las claves, pasar a la acción. Julia lo dice bien en su libro, no podemos controlar lo que pensamos, no podemos no pensar, y esto es clave. Cada vez que yo intente no pensar, ya estoy pensando. Cada vez que yo me diga no pienses, ¿no? Yo te digo ahora la típica frase, no pienses en un elefante rosado, Esther, seguramente lo primero que te viene a la cabeza Ya lo es un tengo aquí. elefante. La tienes ahí, cógelo, con sus orejas y su gran trompa. Y es lo que hacemos cuando detectamos un pensamiento que no nos gusta. El problema es que de repente lo hacemos consciente, lo traemos y nos quedamos enganchados a eso. No Totalmente. nos quedamos enganchados a todos los demás pensamientos, ¿eh? Es a ese que me dijo, tengo a mi hija en brazos y mira si ahora la suelto. O voy conduciendo en la autovía y mira si ahora me desvío un poquito con el volante o el manubrio o tal y me voy a un costado y me mato, produzco un accidente y tal. Este pequeño pensamiento que nos viene podría pasar y ya, como pasan millones, miles en realidad, pero Totalmente. lo quedo y me da terror de que realmente yo pueda llegar a hacer eso. Y ahí es donde entramos en este bucle, donde intentamos no pensarlo, y cuanto más intento no pensarlo, más caigo en pensar y pienso el doble. Y todo el día, todo el tiempo, esos pensamientos me invaden. Entonces, en este punto es primero detectarlos, saber que los pensamientos no son hechos, no son realidades, ser muy conscientes de esto, porque es muy curioso cómo cuando, si nos viniera, si yo pensara ahora mismo, ¿no? Y este ejemplo lo da en el libro y es que es total, porque si yo pensara ahora mismo que me voy a ganar la lotería, Total. ¿no? Porque cuando pensamos algo así, o que Brad Pitt está a la vuelta de la esquina esperándome y me va a dar un beso y me va a pedir matrimonio, seguro que si pienso en esto me río y digo, ¿no? Total, O sí, sí, veo sí. claramente que aunque piense que me voy a ganar la lotería, finalmente no me gano la lotería por pensarlo. Pero en esto Totalmente. lo vemos muy claro. Ahora, ¿no, Esther? ¿Qué pasa cuando realmente pienso que me va a ocurrir algo malo o que le va a pasar algo malo a alguien que yo quiero? De repente creemos en esto totalmente. No lo Totalmente. ponemos en duda, no lo cuestionamos y lo tratamos como si fuera un hecho, como si fuera algo real. Los pensamientos y lo que sentimos no nos define. Lo que Mm. realmente nos define son las acciones. Yo puedo pensar en mi cabeza que engaño a mi marido todos los días, pero lo que a mí realmente me define no es lo que yo piense, es lo que yo realmente elija hacer y decida hacer en base a mis valores. Sí, todos podemos fantasear, todas las personas. Yo estoy hace casi 20 años casada y puede pasar un hombre por ahí y yo pensar, wow, qué guapo, y lo besaría. No por Mm. eso soy infiel. Lo que va a Totalmente. definir si soy infiel o no es que pase yo a la acción y realmente esté con otra persona. Eso sí me Totalmente. define. ¿Sí? ¿Se ve Totalmente. claro esto? Sí, 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 creo que es bastante importante y ponerlo sobre la mesa, que al final es literalmente lo que acabas de decir. Todos pensamos a lo largo del día, es inevitable, o sea, es algo natural, inherente al ser Ujú. humano, el pensar, pero el saber ubicar cada cosa en su lugar. Y estos pensamientos darle la importancia, el valor y el contexto real, es decir, es un pensamiento, pero no es una realidad. Totalmente, y yo creo que al final es muy buena herramienta esta que dices, complicada igual también, y que creo que como al final es muy importante ponerse en manos de profesionales como tú, Sabrina, que al final trabajáis día a día pues para poner y dar herramientas a las personas para que puedan cada vez sentirse un poquito mejor en este sentido, porque yo creo que el control es un tema que literalmente nos pasa a todos a lo largo de nuestra vida. Y me ha parecido Ujú. una conversación muy interesante, muy, creo que de bastante valor para nuestros oyentes y te lo quería agradecer porque creo que has puesto bastante luz, como dijiste al inicio del programa. Y para terminar el capítulo de hoy, me gustaría preguntarte, Sabrina, que nos dieras un consejito ya de cierre de capítulo para todas aquellas personas que te han podido escuchar y han podido sentirse identificada con todo lo que dices. ¿Qué te gustaría decirles para cerrar este programa? Bueno, sobre todo aquellas personas que tienden mucho, ¿no? A la autoexigencia, al perfeccionismo, a controlarlo todo y les da lo que decíamos, ¿no? Ese exceso de control, que ya sienten que al final el control las está controlando. Y ahí es donde entramos con esa angustia tan fuerte. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hacer ya. Y cuanto más controlamos, más necesitamos controlar, ¿no? Entonces es buscar
primero hacer una pausa, como dijimos, hacer consciente qué cosas sí requieren de mi control y de mi intervención y qué cosas, en cambio, al revés, cuando voy a controlar es cuando en realidad ese exceso de control me va a hacer perder el control, con lo cual es contraproducente. En lugar de lograr eso que yo quiero, ese objetivo de sentirme con más calma, al final me voy a poner más ansiosa, ¿no? Es como cuando tengo todo perfectamente limpio y ordenado en mi casa y claro, ahí cualquier cosita que se mueva de lugar me descuadra todo ese orden. Entonces, entender que al final el desorden es parte de la vida también. Necesitamos desorden para que se mantenga un equilibrio. Entonces, buscar esos pequeñitos pasos que yo puedo hacer primero para salir de mi mente cuando se trata de pensamientos y pasar a la acción. Segundo, para darle lugar, si tengo esos pensamientos que me invaden y demás, buscar espacios durante el día para pensar voluntariamente, traerlos a mi mente, ¿sí? Esto se trabaja igualmente en consulta de una forma muy estratégica, lo que digo, siempre con la visión de un profesional que acompañe es muy importante porque al final nosotros nos cuesta a veces ver si estamos por buen camino o no, o si estamos insistiendo en una solución que me está haciendo peor. Entonces, es más que nada por esto, para que las cosas no, por eso es muy difícil dar como tips generales, porque cada persona lleva las cosas de una manera, Totalmente. tiene ¿sí? Una creencia, un conjunto de creencias, una educación, un contexto, una familia o personas alrededor que al final también influyen en cómo llevamos el problema a cabo. Pero lo importante es hacer esa pausa y pensar, bueno, vale, qué cosas sí están bajo mi control y en qué pequeñitas cosas puedo transgredir ese sistema de control excesivo que estoy teniendo. No pensemos en grandes cosas. A veces es, vale, dejo la casa genial como a mí me gusta, pero un cojín un poquito torcido, un cuadro que pueda torcer un poquitito, un vasito con agua que pueda estar sobre la mesa y no poner ¿no? el portavasos, ¿vale? Alguna pequeñita cosa que ya es mucho para una persona que está en ese sistema y que ya está acostumbrada a hacerlo así, yo entiendo que ya puede ser mucho, por eso tiene que ser un pequeñito paso que me permita ir tolerando ese descontrol, ese caos, ese desorden, ir tolerando de a poquito y abrazar la incertidumbre, que esto también lleva su trabajo, lo sé, pero al final, si no aceptamos la incertidumbre, no aceptamos la vida. Esta es una frase que también está en el libro que les comento, que invito a leer realmente, porque es súper importante, que es parte de la vida. Necesitamos también ese grado de incertidumbre que me hace bajar un poquito a la realidad y disfrutar también de lo que tengo en el día a día y de lo que sí puedo hacer y controlar, que es poquito, pero está. Entonces los invito a esto, a no pasar de un extremo a otro. Sí, ese sería como mi consejo un poco. No sentir que, vale, si tengo que soltar el control, tengo que soltar todo el control de la vida. No, con un buen acompañamiento puedo ir encontrando ese equilibrio entre aquello que puedo controlar y aquello que mi cerebro me dice que puedo controlar, pero en realidad no es así. Esto es la falacia de control, ¿no? Eh, esta tendencia y esta ilusión que tenemos de puedo controlarlo todo. No, todo no puedo. Entonces aprender qué cosas no y Qué cosas, sí. intervenir en las cosas que sí y en las que no ir aprendiendo a dejar que ocurran, porque al final voy generando una tolerancia, asumiendo ese pequeño riesgo de dejar que algo no dependa de mí y voy pidiendo ayuda en algo que antes no pedía, intentando dejar ahí aquello que no puedo intervenir y me voy haciendo como más tolerante a eso, que al final es lo que nos cuesta. Somos una sociedad muy obsesiva, Totalmente, cada vez nos Sabrina. estamos convirtiendo más en una sociedad muy obsesiva que queremos controlarlo todo con el conocimiento, con la ciencia, ¿no? Y al final nos pasa esto. Viene una dana, viene un COVID, viene una, ¿no? Y creemos que se nos cae el mundo abajo, cuando en realidad es lo que ha pasado siempre y seguirá pasando, que es fiebre amarilla, cólera, hemos tenido Solo guerras la y vida, cosas que la nos vida van a muchísimas, pasar. literalmente, que no podemos al final controlarlo todo y me gusta mucho lo que has dicho, ¿no? Es el aprendizaje a lo que hemos dicho, ser flexibles y tolerar. La palabra tolerancia me resuena mucho y creo que es muy importante en todo lo que hemos dicho. Sabrina, nos tenemos que despedir y antes de irme me gustaría agradecerte muchísimo por tu tiempo, por acompañarnos hoy y por, como te he dicho antes, arrojar luz a un tema que creo que resuena bastante con nuestros oyentes. Y también dar gracias a nuestros oyentes por acompañarnos un día más en este episodio. Nos vemos en el siguiente capítulo y os dejamos toda la información en la descripción de este episodio. Sabrina, muchísimas gracias. Estoy segura que vamos a encontrar otra ocasión
para seguir profundizando sobre este tema porque me parece súper interesante.